Buenas tardes, noches, no sé lo que será cuando usted vea este video. Eh, Esto es un proyecto que se ha postergado durante mucho tiempo en la búsqueda de encontrar respuestas, bases y aquellas cosas que permitan hablar de cosas tan grandes e importantes como Dios, como el Eterno, como su voluntad, como la interpretación de su palabra, para hablar con fundamentos firmes y de esa manera ayudar en el camino de muchos que se encuentran, que no conocen o que conocen y no les llena el entendimiento que hoy tienen acerca de la voluntad del Eterno, de su religión, de lo que fuera. Todos estamos en un camino de crecimiento, de búsqueda, de un mejor entendimiento. Creo que nadie puede decir que he llegado al tope en cuanto a mi manera de ser y no conozco a nadie, quizás la haya, gente que tenga el andar que ha tenido nuestro Señor Yahshua, Jesucristo, como para decir, ya estoy acá y desde acá voy a llegar a todos ustedes. No, todos estamos en un camino, en una búsqueda. Por supuesto, esa búsqueda tiene un fin, tiene una razón de ser, que es encontrarnos con el Creador, llegar a tener una relación con Él, entenderlo y de esa manera disfrutar de esta relación con nuestro Padre. Y hay un camino, ese camino es el Mesías. Él vino a mostrar, Él vino a abrir el camino. Y bueno, desde ahí creo que es importante que podamos fundamentar esto, podamos entender cuál es la base para entender todo esto y podamos también usar estos elementos para crecer y para que podamos llegar a entender un poco más, de acuerdo a la voluntad del Creador, de qué se trata todo esto, ¿verdad? Creo que el principio de esto, un principio fundamental, es entender que la palabra de Dios nos dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, acá encontramos conceptos que exceden a una perspectiva religiosa. En cualquier aspecto de la vida donde haya verdad, hay libertad. La ignorancia trae esclavitud. Si uno no conoce sus derechos, obviamente que no los va a poder defender y van a ser avasallados. Entonces, el Señor acá nos propone algo interesante. El conocer la verdad no es algo intelectual. Aunque comprende algo intelectual, no es intelectual exclusivamente. Al contrario, él habla acá de un conocimiento por experiencia que viene de la mano, primeramente, de conocer sus palabras, permanecer en sus palabras y, habiendo permanecido en sus palabras, como resultado vamos a experimentar la verdad y esa verdad nos hará libres. Obviamente podemos hablar o me puede decir, ¿libre de qué? Bueno, cada uno en su vida sabe de que necesita ser libre, pero tenemos esclavitudes o puntos ciegos en común, todo el género humano, y desde ahí podemos compartir cosas comunes. Después, teniendo las herramientas
para relacionarse con el Eterno, para andar de la mano con el Mesías, usted va a poder encontrar la libertad necesaria en cada aspecto puntual de su vida, ¿verdad? Así que bueno, acá podemos sacar un par de conceptos que me gustaría compartirlo con ustedes. Lo primero es esto: la verdad nos hace libres en todo aspecto, no solamente en el espiritual, ¿verdad? Otra cosa que el Señor nos dice acá es que no dice conoceréis toda la verdad, porque no podemos conocer toda la verdad. Eso es fundamental saberlo. Es más, nadie conoce toda la verdad. Cuando escucho a alguien que dice que es dueño de la verdad, que le dará a conocer toda la verdad y demás, simplemente me muestra a alguien que no tiene ni por asomo una perspectiva de lo que implica la verdad, porque si la conociera jamás podría decir semejante cosa. La verdad es algo mucho más grande que nosotros, nos excede por completo como seres humanos y nos excede aún como género humano, porque si habláramos de toda la verdad, hablaríamos de toda la creación del universo, del infinito y de cosas que mínimamente tendríamos que tener un libro infinito para que hablara de toda la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué verdad vamos a conocer? La verdad que necesitamos conocer. Porque eso es lo que Dios promete, suplir nuestra necesidad, no suplir nuestra curiosidad. Pero sí lo que necesitamos saber. Estamos en condiciones de aprender, estamos en condiciones de saber si tomamos los parámetros y las herramientas que Él nos ha dado, ¿no es cierto? Esto en la Biblia, y es el punto al que quiero acudir en este primer video, vamos a encontrar filtros, herramientas, parámetros para poder identificar la verdad, para poder relacionarnos con el Eterno, para poder relacionarlo con los demás, para poder tener un entendimiento de qué está ocurriendo y de qué se trata esta vida y esta experiencia en este mundo que llamamos vida, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que saber algunas cosas, ¿sí? Lo primero que es interesante saber es, ¿la Biblia es la verdad? Yo le puedo decir, asegurar que no. Ahora, parece un contrasentido, como yo me fundamento en la Biblia y le estoy diciendo que la Biblia no es la verdad. Lo que tenemos que saber, que es fundamental, es que en la Biblia encontraremos verdad. No necesariamente que la Biblia sea verdad, porque la Biblia es un compilado de la revelación de Dios, que yo estoy convencido y le aseguro que Dios ha revelado su palabra, pero es un compilado hecho por entidades religiosas en general, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su perspectiva, y fundamentado en sus dogmas. Por lo tanto, tiene muchos errores, la verdad. Si no, habría una sola traducción de la Biblia. En todo caso, si vamos a hablar de una traducción confiable, sería la versión hebrea, que hay una sola versión, y hay un cuidado tal del pueblo hebreo por la escritura que, bueno, es confiable en mayor parte, pero de las traducciones cristianas hay cientos de traducciones y cientos de perspectivas de esas traducciones que generan miles de religiones basados en la Biblia, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que tener la Biblia no significa tener la verdad. Sí, ahora, en la Biblia hay verdad, pero es nuestro trabajo encontrar esa verdad, ¿sí?
porque si no tenemos, si no hacemos este trabajo, lo que vamos a encontrar en realidad son dogmas, y seremos transmisores de dogmas que cuando vemos el fruto, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, lo que vemos es cerrazón, dogmatismo, religiosidad, dureza de corazón, un montón de cosas que nos dan la pauta de que quizás si se ha encontrado con palabra de Dios, no se ha encontrado con la interpretación de esa palabra adecuada. Hoy tenemos una gran ventaja, tenemos palabra escrita, tenemos un señor que vino y nos mostró cómo entender esa palabra, y de esa manera podemos empezar a tener parámetros para encontrar la verdad. Dice en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos dice este versículo y por qué es central este versículo? Porque nos marca una pauta. No, si nosotros descontextualizamos, si nosotros quitamos porciones de la escritura para respaldar lo que creemos, en vez de nosotros creer lo que encontramos ahí, nos vamos a encontrar con que aún usando versículos podemos decir cosas que son contrarias a la verdad, contrarias a la voluntad de Dios, y entonces estamos mal usando esta palabra y contribuyendo a todo el engaño, la religiosidad que confunde más que otra cosa, ¿no? Hay dos grandes reinos en la Biblia. Uno es es Egipto, que simboliza el mundo sin Dios, ¿sí? Simboliza una vida apartada de Dios en los parámetros de la carne y de lo que uno pretende con su cerebro, de lo que la sociedad o las personas pretenden lograr con solos, y solo estamos en un mundo creado por Dios y la vida está dada por Dios. Entonces de la mano de Él vamos a lograr profundidad, vamos a lograr encontrar el sentido de todo esto. Pero cuando uno empieza esa búsqueda, lo lleva muchas veces a salir de Egipto, salir de una perspectiva simplemente racional, y caemos en Babilonia. Babilonia es un reino que representa la religiosidad, ¿no? Y aún nuestro Señor o mi Señor peleó contra esto, porque terminan siendo los intermediarios de siempre, que se ponen entre la gente y el Creador, y que organizan estructuras jerárquicas, abusando muchas veces de la búsqueda y el buen deseo de las personas. Entonces, lo que pretendo hacer con esto es compartirle herramientas para que usted, en el desarrollo de su crecimiento y de su vida espiritual con Dios, tenga elementos para filtrar las cosas, para encontrar la verdad, y después, cuando usted encuentra esa verdad, pueda aplicarla en su vida y, por supuesto, recoger los frutos de ello. Esto no tiene nada que ver con una perspectiva religiosa, aunque las religiones en alguna manera ayudan, están atadas por el dogma, ¿no? La vida es mucho más dinámica que un dogma. La vida es algo realmente que cambia constantemente, que demanda de distintas cosas, y el dogma te frena, lo que te ayudó en un principio, cuando cuando recién conocías y te parecía espectacular, llega un momento en que termina siendo un ancla que no te permite crecer. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿O cuál sería el tema? Que no hay métodos, no hay dogmas.
lo que hay es cosas que son verdad y cosas que no lo son. Así que bueno, eso es lo que nosotros debemos utilizar y debemos saber que va a ayudarnos en esta perspectiva, ¿no es cierto? La palabra de Dios, cuando llegamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que, por ejemplo, vivifica nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, dice acá en Proverbios 4:22, Hijo mío, en el 20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, ¿cómo encontramos la verdad? ¿Cómo vamos poniendo mojones en nuestra vida que nos permitan crecer? Bueno, tiene que ver con esto. Tenemos, dado por el Creador, un cerebro que nos permite usar la razón y el sentido común. No podemos pensar que es verdad algo que va en contra del sentido común, como ser Dios nos dio la vida y hay quienes han llegado a convencer a gente de suicidarse en el nombre de Dios, cuando el sentido común nos dice que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro cerebro, nuestro sentido común, tenemos el espíritu que Él nos ha dado para poder reconocer sus palabras, y tenemos nuestro cuerpo que se vivifica cuando encontramos verdad. Hay muchos conceptos intelectuales que son muy profundos y que son muy interesantes, que son realmente llamativos. La diferencia cuando encontramos aquellas palabras que vienen de parte del Creador es que esto nos vivifica, nos llena de vida, nos llena de fuerza. Así que el primer elemento o herramienta que pretendo que usted pueda usar es el contexto. Saber que la Biblia es toda una unidad, y esa unidad no se contradice. Vamos a encontrar contradicciones, vamos a encontrar cosas que incluso se oponen, pero sabemos que si hay un autor, aunque haya muchos escritores, hay un autor, ha sido inspirado, revelado por un autor, y ese autor es verdadero, no puede haber una verdad que se contradiga. Lo que hay es un error de entendimiento, lo que puede haber es un error de traducción y otra categoría. Entonces, el primer elemento, ya que no somos eruditos, no sabemos griego, no sabemos hebreo, podemos ir aprendiendo, que es interesante, pero no son elementos cotidianos. Sí, lo que podemos usar es este entendimiento del contexto. Toda la palabra de Dios es un contexto perfecto, porque el que lo ha revelado es perfecto. ¿Y por qué vamos a ir ahí? Porque lo que yo le diga y lo que escuche de cualquier persona tiene necesariamente que atravesarlo con lo que entienda de la palabra de Dios, para poder filtrar qué tanto hay de verdad y qué tanto de error, ¿sí? Y si usted identifica esto que yo le digo, o lo que cualquiera le dice, y puede corroborar que está dentro del contexto amplio de toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, va a tener un fundamento que va más allá de quien se lo diga. Va a tener un fundamento que viene de arriba, y eso es lo que queremos, porque todos los hombres somos iguales, tenemos errores y tenemos falencias. Hay quienes saben más, quienes saben menos, quienes son más hábiles, quienes son menos hábiles, pero en realidad cuando entendemos un concepto que ha sido revelado del Eterno, ahí es donde crecemos.
es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y entonces estaremos conociendo parte de verdad, ¿no es cierto? El dogma, cualquier tipo de dogma, no tiene que ser impuesto y tiene que ser defendido. La verdad no. La verdad no, porque si yo conozco algo y en algún momento se comprueba que hay un entendimiento mejor, debemos crecer y debemos estar preparados para continuamente chequear si lo que creemos es verdad o no. Hay gente que tiene una visión supersticiosa y hasta infantil, le diría, defiende su dogma cuando ni siquiera en lo espiritual, sino desde lo histórico se comprueba, y hoy tenemos una gran ventaja sobre toda la gente en toda la historia de la humanidad, que hoy no solamente tenemos el espíritu del Eterno, sino que además tenemos posibilidad de acceso a información que nadie más tuvo anteriormente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, podemos chequear y podemos ir sacando mitos, supersticiones y cosas agregadas a la fe que no tienen respaldo en la Biblia, no ha sido revelado por Dios y por lo tanto no es más que superstición, no es más que religión, ¿no es cierto? Así que bueno, sepamos esto, la verdad es mayor que nosotros, es mayor que cualquier religión, es mayor aún que el género humano. La verdad es propiedad exclusiva del Eterno. Él nos ha revelado parte de su verdad a través del mediador. El mediador fue en un principio su palabra y en segundo lugar ha sido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí encontramos, vamos a encontrar a través de estos medios verdad, ¿sí? Como le digo, no es toda la verdad porque no habla de todo, ni la Biblia habla de la vida de cada uno, pero sí la verdad que necesitamos para entender, para relacionarnos, para crecer, ¿no es cierto? Por eso decía Yahshua, el Señor Jesucristo, dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Este camino que comienza cuando empezamos a buscar la verdad y queremos entender y que el Padre nos habla y nos hace llegar, como a usted quizá este video le sirva, como a mí me ha hecho llegar muchísimos videos, mucho material y muchas cosas de gente que quizás ni sabe que ha bendecido mi vida por el medio de ayudarme a entender más al Eterno. Pero es Él. Nosotros, si tenemos la gracia y la bendición, seremos herramientas para que Él llegue, el entendimiento de Él llegue a su vida. Lo dejo con un versículo prioritario para nosotros, 2 Timoteo 2:15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracioso, ¿no? No nos dice procura presentarte como gerente ni como supervisor, dice como obrero. Hay que remangarse, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que filtrar, y de esa manera vamos a llegar a entender al punto de poder aplicar. En la medida que podamos entender y aplicar, vamos a ser obreros aprobados, que usando bien la palabra de verdad, Él nos aprobará. Así que bueno, no lo invito a que se haga parte de una religión, no le invito a que descubra estas cosas, que las escuche y que si le sirve lo tome, ¿verdad? Y si no está de acuerdo también, que lo podamos charlar y de ahí crecer. Necesitamos crecer, necesitamos tener una conciencia crítica y una conciencia del debate bien entendido,
no vamos a defender dogmas. Tenemos que llegar a contemplar la verdad y ahí se acaba la discusión, ¿verdad? Así que bueno, le agradezco este tiempo de atención y seguiremos en otros videos. Bendiciones.